Esta clase trata fundamentalmente sobre la teoría de De Waal-Hickel. Hay dos razones para presentar eso en este punto, y es que una es enfatizar la importancia de la actividad química en la isoterma de Gibbs, es decir, en que si uno quiere obtener valores del área interfacial suficientemente exactos, necesita utilizar alguna forma, alguna corrección de la no idealidad con algún coeficiente de actividad. Y por el otro lado, porque la longitud de Debye juega un papel fundamental en la estabilidad de coloides liofóbicos. Y eso lo veremos más adelante. Antes de empezar con la teoría de Debye-Hickel, quisiera enfatizar algunas cosas sobre la notación y sobre equilibrio químico. Primero, ¿qué es la actividad química? Bueno, nosotros en líneas generales, en los libros de físico-química se deduce una ecuación simple para el potencial químico que tiene un término estándar y un término que depende de la concentración. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, en una disolución ideal, en una mezcla de gases, esta es la ecuación que usamos. Si uno despejase de ahí la concentración, que en este caso está en fracción molar, le quedaría este exponencial, que como yo les decía, es un exponencial bastante común relacionado con la distribución de Boltzmann, porque esta es una diferencia de energía por molécula. Abajo está el número de Avogadro. En realidad yo estoy dividiendo esa diferencia de energía entre KT, la estoy haciendo dimensional, pero el que un sistema tenga este potencial o no depende de qué tan grande sea el potencial con respecto al valor estándar. El caso es que yo, por analogía con esta ecuación, puedo definir algo que se llama actividad química, en cuyo caso, si bien este es un postulado, para cualquier disolución yo puedo hacer que esa actividad sea igual a esta diferencia, donde esta diferencia se supone que es experimental. Yo mido el potencial químico de alguna manera y mido su diferencia con el estado de referencia. Eso me da un potencial químico de esta forma, donde esa ahí es lo que llamamos actividad química. Es decir, qué tan activo, qué tan eficiente es la concentración que tengo. La actividad química normalmente se expresa por un coeficiente de actividad que es el que corrige la concentración por la concentración. Y sus unidades dependen, bueno, en principio, si está aquí metido es adimensional, pero la forma de los valores de gamma dependen de la concentración que yo utilice, de la unidad de concentración que utilice. Por supuesto, si yo me voy a un caso muy diluido, me acerco a la disolución ideal y debería ocurrir que el coeficiente de actividad sea igual a 1 y que la actividad química converja a la concentración. En el caso de electrolitos, la notación es un poquito complicada o fastidiosa. Si uno disuelve un electrolito en agua, un electrolito siendo generalmente una sal que se separa completamente, bueno, ya hablaremos de qué tan completamente en sus iones, en sus cationes y en sus aniones. Entonces, fíjense, normalmente cuando tenemos una sal, tenemos unos subíndices que están relacionados en su fórmula con las valencias del catión y el anión, ¿verdad? Entonces, esto en principio son números de moles. Si yo disuelvo una sal que tiene este número de cationes y este número de aniones, cuando se disuelve me van a dar, bueno, nu más moles de cationes y nu menos moles de aniones, ¿ok? Entonces, dense cuenta, lo primero a darse cuenta es que estos valores que aparecen aquí abajo, que son subíndices, que ahora me aparecen aquí, son las valencias del anión y el catión, pero son positivas todas. Yo la denoto, por ejemplo, nu menos como la valencia del anión, pero eso no me quiere decir que este nu sea negativo. Él es positivo, este es positivo, y es por eso que pueden estar en la fórmula aquí abajo. Ahorita vemos dos ejemplos. Bueno, aquí en principio pueden ver el nitrato de bario y el sulfato de bario. Aquí, ¿cuál es el nu más que va aquí? Es más 1. ¿Y cuál es el nu menos que va aquí?
es 2. No es -2, es 2, es este subíndice. Otra cosa son todos estos subíndices y estos coeficientes son positivos. Otra cosa son las cargas del ion y el anión, que pueden ser positivas y negativas, y eso se denota con Z, Z más y Z menos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo meto el electrolito del agua, la reacción que ocurre es esta, y otra vez, mis nu, que son las valencias sin signo, me dan el número de moles que me produce ese catión en agua. O sea, yo cuando hablo de nu, hablo de número de moles. Y Z son las cargas, y las cargas si tienen valores negativos o positivos. Bueno, un problema que hay con los electrolitos a la hora de definir los potenciales químicos es que es el mismo problema que se presenta cuando uno quiere definir el potencial químico en la interfase. Y el potencial químico supone que uno puede variar una molécula independientemente de todas las demás. Es decir, por ejemplo, si yo defino el potencial químico del catión más, el que sea el que me esté refiriendo, el potencial químico sería la variación de la energía libre con respecto al número de moles de ese catión a TP y cualquier otro número de moles distinto de ese catión más constante. Pero si yo tengo un electrolito, el electrolito yo no puedo variar de manera independiente el catión sin variar el anión. Entonces, normalmente lo que se hace es definir desde un punto de vista teórico los potenciales para el catión y el anión, pero lo que se busca es un potencial para la sal completa, que es una combinación del potencial del catión con su número de moles por el potencial del anión con su número de moles. A esto es lo que llamamos el potencial químico de la sal de un electrolito. ¿Ok? Por analogía con el coeficiente de actividad para una sustancia común, también cada uno de estos potenciales químicos puede definirse de esta forma, donde tiene un término constante, no, estándar, digamos, que depende solo de la temperatura, y un término que depende de la concentración, en donde básicamente tenemos la actividad química, es decir, la concentración, que aquí, a diferencia de en el ejemplo anterior que estaba en fracción molar, está en molalidad, no importa, pero va multiplicado por un coeficiente. En esta notación se hace énfasis de que yo ya escogí el estado de referencia, de manera que si yo meto la cosa aquí, la concentración en molal, en este caso, me queda sin unidades, ¿verdad? Porque tengo este ms sub 0, es un valor de referencia. Y por supuesto, otra vez, a la dilución infinita, pues los coeficientes de actividad deben ser igual a 1. Entonces, enfatizo un poquitico sobre la notación porque nos la vamos a encontrar más adelante. Entonces, el potencial químico sería la suma, otra vez, del término positivo multiplicado por la valencia, el término negativo por la valencia. Entonces, bueno, hay dos términos, digamos, independientes de la concentración y dos términos que dependen de la concentración. Yo puedo agruparlos, entonces estos dos términos me forman el potencial químico estándar ahora de mi sal I. Y por otro lado, vean que estos logaritmos pueden agruparse en un solo logaritmo y que un producto de gamma más por gamma menos elevado, si esto lo pasamos para adentro, elevado el número de moles del catión y del anión. Entonces nos queda una expresión de este tipo. Por otro lado, sabemos que la suma de la valencia positiva y la valencia negativa es la valencia, recuérdense, esto es positivo y esto es positivo. Esta es la valencia total o el número de moles total, ¿verdad? Que si yo tengo 5 moles aquí y 10 moles aquí, pues yo voy a obtener 15 en solución, los 5 de este y los 10 del otro. ¿Ok? Entonces, nu más más nu menos me da el nu total, y por el otro lado, el coeficiente de actividad promedio o medio, se llama medio o promedio, gamma de más menos elevado al nu total es igual a este producto, que es el producto que me aparece aquí. Entonces, usando
una notación conveniente, yo logro expresar el potencial químico de la sal en función de un potencial químico estándar que tiene el anión y el catión, y por el otro lado, una forma similar a la de la, obtengo una fórmula similar a la del coeficiente de actividad, tal y como lo hacía en el caso de los no electrolitos. Aquí se muestra, esto es tomado del Levin y la deducción de Debye-Hickel es tomada del Castellan. Aquí se muestran las desviaciones o lo que uno encuentra en el coeficiente de actividad para el caso de estas sales que están aquí. ¿Okay? Esta es la concentración total. Fíjense cómo varía de manera tan extraña el coeficiente de actividad. Y es bueno enfatizar que sobre el coeficiente de actividad no hay restricciones termodinámicas. Es decir, el coeficiente de actividad es una desviación a la idealidad y tanto el coeficiente de la actividad como la actividad dependen de los números de moles de todas las sustancias, de la temperatura y de la presión. Entonces, su variación puede ser totalmente arbitraria. Por eso yo les decía en una clase anterior que realmente en el coeficiente de actividad está la parte que no cuadra. O sea, el coeficiente de actividad corrige cualquier cosa en la energía libre porque realmente se le permite corregir cualquier cosa. No hay una ecuación que lo limite. Bueno, un punto interesante sobre los electrolitos es que vale la pena preguntarse si yo tengo, por ejemplo, cloruro de sodio y lo disuelvo en agua, ¿qué tan separado está el catión del anión en ese caso? Es decir, ¿forman ellos un par iónico que se mueve como tal o cada uno se mueve por su lado, aunque la solución sea eléctricamente neutra? Para un poco definir eso, Herrum calculó o definió una especie, una longitud límite entre las cuales los cationes están separados y se mueven de manera independiente o no. ¿Qué hizo él? Bueno, él calculó si los cationes y el anión tienen una carga electrostática, esa carga es igual, según la ley de Coulomb, a la multiplicación de las cargas totales sobre, la constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Otra vez, esto que está aquí es la permitividad relativa. Esta multiplicación me da la constante dialéctrica. O sea que si meto agua, tengo que meter la constante dialéctrica hacia abajo. Y aquí me aparece la distancia entre los iones. Entonces, ¿qué hizo él? Él definió, esto que está aquí es la energía de interacción electrostática entre el catión y el anión. Entonces, como yo les he enfatizado en clases anteriores y como ustedes conocen de estadística, el término KT es muy importante para definir las interacciones moleculares. Por ejemplo, sabemos que la energía translacional de un gas es 3 medios de KT. Entonces, la energía KT me dice en forma aproximada la energía que me está dando el ambiente para mover a las moléculas que tengo allá abajo. Entonces, lo que hizo Herrum fue, comparó la energía electrostática de dos iones de carga Z más y Z menos contra 2 KT. Fíjense que, otra vez, 3 medios de KT, 1.5 KT, él escogió de manera arbitraria el valor de 2 KT y dijo, bueno, si la energía es menor que 2 KT, el ambiente no puede dar suficiente energía para separar el ion positivo del negativo. Y si es mayor de 2 KT, sí lo da. Entonces, otra vez se planteó esta desigualdad y despejó la distancia R que está abajo, entre el catión y el anión. Y lo que obtuvo es esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, R, que tiene que ser positiva, es menor que, recuérdense, la energía en principio puede ser positiva o negativa y eso me viene dado por los cationes. Si yo quiero la distancia que es positiva, entonces agrego estas barras aquí sobre el anión de manera arbitraria. Entonces despejo la R y básicamente para que el catión y el anión estén pegados, la distancia debe ser menor que esto que está aquí. Y él calculó eso que está ahí y eso me da 3,57 por la carga del catión por la carga del anión, Armstrong. En otras palabras, si yo tengo sal, cloruro de sodio, en ese caso,
Si la longitud es menor que 3.57, se supone que el cloruro de sodio está formando un par iónico. Y sin embargo, si es mayor, están separados. Entonces, bueno, existen esas medidas. En principio eso se puede calcular por conductividad. La conductividad de la solución es mayor a medida que los iones son independientes y es menor cuando no lo es. Y entonces se definen porcentajes de separación entre los iones. ¿Ok? ¿Qué tanto está separado el sulfato de cobre en relación al cloruro de sodio, etcétera? Y entonces, de hecho, el libro da unos porcentajes de 10, 15, 20% de cuál es más o menos la separación entre ellos con relación a la separación total. Eso es relevante no solo por las sales que tenemos en el medio y en los sistemas coloidales siempre tenemos sales, sino porque en estos sistemas usamos surfactantes iónicos. Y los surfactantes iónicos siempre tienen un anión orgánico con un contraión, con un catión de contraión, o un catión orgánico con un anión de contraión. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿están ellos separados o unidos? ¿Por qué vale la pena preguntarse eso? Porque, por ejemplo, uno tiene que decidir si los toma en cuenta a la hora de calcular la fuerza iónica de la solución, que la vamos a ver más adelante, o no los toma en cuenta. O cuál es la carga que se obtiene cuando un surfactante de estos se absorba sobre la interfase. Bueno, eso depende de qué tan separados estén estos iones. Si se absorbe desilsulfato de sodio sobre la interfase, es la carga negativa, como efectivamente se encuentra. Entonces la distribución de los iones negativos y positivos no puede ser uniforme. ¿Ok? Si fuese uniforme, cada catión contrarrestará la carga del anión. Otra cosa que me gustaría enfatizar en este punto es que en el caso de los surfactantes iónicos, como han demostrado, bueno, como se conoce en la bibliografía y como demostraron una serie de experimentos que hicimos en el laboratorio, los surfactantes iónicos no se disuelven en una fase orgánica. Ellos van a la interfase, pero meter una carga en una fase orgánica es muy complicado. ¿Ok? Entonces, por supuesto, existen excepciones y existen moléculas muy complejas que tienen carga dentro de matrices complejas tipo petróleo, etcétera, etcétera. Pero en principio, no se puede, no ocurre de manera espontánea que se meta, ¿ok? Por difusión. Normalmente la condición de equilibrio es que se igualen los de equilibrio de fases, es que se igualen los potenciales químicos en cada una de las fases para cada sustancia J, ¿ok? Ahora, si inicialmente, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que si inicialmente yo tengo una zona que tiene mayor potencial que otra, una fase que tiene mayor potencial que otra, la sustancia J va a fluir espontáneamente de la fase con mayor potencial a la fase con menor potencial para igualar el potencial químico. Pero uno normalmente no lee las letras pequeñas y en los mismos libros textos, y esto es tomado de Levin, hacen una excepción a esta condición de equilibrio del potencial químico. Y es aquella en que no hay la sustancia J en la fase en que tiene el potencial mayor. ¿Ok? Entonces, si yo disuelvo la sustancia J en la fase que tiene el menor potencial, la sustancia J no va a tender a ir a la fase con mayor potencial. Entonces, ¿cuál es la condición de equilibrio? Bueno, si eso ocurre, resulta que el sistema permanece inalterado en el tiempo porque J no va a migrar a donde tiene un mayor potencial. Y entonces se obtiene una condición de equilibrio justamente por esa limitación. Y la condición de equilibrio es que el potencial de J en la fase delta sea mayor o igual que el potencial de J en la fase beta cuando no hay J inicialmente en delta. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto, yo disuelvo agua, yo disuelvo desilsulfato de sodio en agua
y pongo eso en contacto con una fase orgánica, por ejemplo, heptano, hexadecano, dodecano. Normalmente, si yo tuviese un surfactante no iónico que se disuelve en ambas fases, el surfactante migraría de una fase a otra y establecería el equilibrio. Pero en el caso del dodecilsulfato de sodio, el dodecilsulfato de sodio no pasa a la fase orgánica, solo se absorbe en la interfase. ¿Ok? Entonces, de hecho, bueno, ahorita les comento algo en la próxima lámina, pero un poco la conclusión de esta condición que es termodinámica es que en un sistema cerrado, el cual está en equilibrio termodinámico, el potencial químico de cualquier componente es el mismo en todas las fases donde está presente. Si él no está presente en una fase, va a depender inicialmente, va a depender de si el potencial químico es menor inicialmente al potencial químico de las otras fases o mayor. Y si es mayor, esa es la condición de equilibrio de fases, él no migra hacia esa fase. Les hablaba del ejemplo en el que el dodecilsulfato de sodio es, por ejemplo, disuelto en agua y puesto en contacto con una fase orgánica. Eso lo hicimos en la tesis de Lorena Casas hace mucho tiempo. Y entonces después separábamos la fase orgánica de la fase acuosa y en principio, y luego medíamos, en la fase orgánica, medíamos la tensión superficial de la fase orgánica. ¿Por qué? Y bueno, hacíamos lo mismo con la fase acuosa. Pero fíjense, si el surfactante migra de la fase de, inicialmente él estaba puesto en agua, si migra para la fase orgánica, la tensión superficial que obtendríamos de quitar la fase orgánica de allí y ponerla solo en contacto con el aire sería una menor que la tensión superficial típica de esa sustancia orgánica con el aire, porque va a haber surfactante que va a bajar la tensión. Y lo que se obtiene es que la tensión es exactamente la misma. O sea, que el surfactante no se disuelve en lo más mínimo en la fase orgánica. Cuando ustedes simplemente su sistema lo dejamos horas, días, semanas y realmente no varía absolutamente nada. Hay una complicación en eso, que si usted no utiliza alcohol, también hay muchos sistemas dependiendo de la concentración que tienen en formas geles, pero eso es otro asunto. El caso es que no se puede calcular la sustancia, el coeficiente de partición con una sustancia como esta, iónica, para el coeficiente de partición agua-aceite. Ok, entonces ya habiendo dicho eso, habiendo definido la actividad y el coeficiente de actividad media, pasemos a la teoría de Weihickel. Entonces, la teoría de Weihickel básicamente lo que dice es que, bueno, normalmente uno tiene un potencial que depende de la concentración. Otra vez, este término depende de la concentración y está independiente de la concentración. Pero con el electrolito se ven desviaciones muy grandes de esta fórmula general. Para incluir esas desviaciones hay que incluir un coeficiente de actividad media, ¿ok? Entonces el potencial químico tendría esta forma, tendría otra vez un potencial estándar, pero va a tener una contribución. Fíjense, aquí está separado, pero yo he podido meter esto aquí, me aparece el coeficiente de actividad por la concentración, que aquí utiliza molalidad, pero básicamente esto y esto están son términos que dependen de la concentración. Si yo lo separo así, de esta manera, y esta es la forma del potencial químico ideal, que nada más depende de la concentración, entonces me estaría quedando que este término que está aquí es el que depende de la interacción entre los iones. Si no hubiera interacción, yo tendría un comportamiento ideal y no tenía un coeficiente de actividad, o este fuera igual a 1. Y otra vez, este coeficiente de actividad media, en esta ecuación que dedujimos anteriormente, es este que está aquí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos calcular ese coeficiente de actividad media? Entonces, lo primero que se plantearon de Bay y Hickel es que el trabajo electrostático, o mejor dicho, la energía libre de
típica de tener un ion cargado en presencia de otros iones cargados es fundamentalmente igual a el trabajo que toma cargar el ion en ausencia de otros iones y la interacción que tiene ese ion con otros iones una vez cargado. Ese trabajo puede expresarse de esta manera, donde este es el potencial químico en la superficie del ion que escogí, que en principio voy a suponer que es de radio A. Entonces este es el potencial en la superficie, potencial eléctrico en la superficie del ion, o sea, una distancia R igual a A. Y yo lo que tengo que hacer es la integral de ese potencial por la carga. ¿Y cuál es la carga? Bueno, la carga la voy a variar entre 0 cuando no está cargado y Q, que es el valor final de la carga. Entonces esto me da el trabajo de cargar el ion total. O sea, la energía libre de cargarlo. Aquí están metidas las interacciones porque lo estoy cargando progresivamente en presencia de los demás iones. ¿Ok? Ahora, ese trabajo es igual, como les decía, se puede partir en dos. El trabajo de cargar el ion solo, si él estuviera solo en solución, más la interacción que resulta de haberlo cargado. De allí que yo, si le resto al total, le resto el de cargarlo solo, yo obtengo la energía de interacción. ¿Ok? Y lo que de Weill y Hickel supusieron es que esa energía de interacción entonces es la que es igual al término de energía por molécula que me viene por la actividad media de los iones. ¿Ok? Trabajo, en principio, esto es en dos partes, es como si yo lo cargara primero y después lo metiera aquí y prendiera todas las demás interacciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el potencial? Aquí hay cosas que he sacado de diferentes trabajos y entonces aquí utilicé B para el potencial, pero es la misma phi que vengo utilizando aquí. ¿Ok? Pero nosotros estamos acostumbrados en física, en nuestros cursos de física, a llamar B sub E el potencial eléctrico, y el potencial eléctrico es el trabajo de ir a buscar una carga al infinito y regresarse con ella y ponerla en un punto P, a una distancia R de la carga que me estoy ocupando, y eso es una constante que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, o 1 sobre 4 pi epsilon, multiplicada por la carga que estoy poniendo en ese sitio sobre la distancia entre la carga original central, el ion central, y el punto que escogí para poner esa carga que fui a buscar al infinito y traje de prueba. La traje en una bolsita y la puse en un punto P. Entonces, el potencial, ¿cuál es el trabajo? Como habíamos dicho en principio, bueno, el trabajo debe ser el potencial por la carga, potencial por carga. Entonces, en esta ecuación, esa ecuación, ese potencial lo puedo meter aquí, e integrar esto, porque el potencial es muy sencillo, depende de Q, y la integral me da Q cuadrado sobre 2, entonces me queda esto. Esta es la energía de cargar el ion si estuviera solo. ¿Ok? Para obtener ahora la energía total, esta que tengo aquí, se utiliza una ecuación que puede deducirse de manera formal, que es la ecuación de Poisson-Boltzmann. El Castellan tiene unas letras pequeñas donde dice que eso está en el apéndice. Yo tengo una fotocopia del Castellan, no el Castellan completo, entonces chequen ustedes si está la deducción allí. Y si no, está en el libro de Bernström y Evans sobre coloides. Bueno, básicamente, ¿qué dice la ecuación de Poisson-Boltzmann? La ecuación de Poisson-Boltzmann relaciona el potencial eléctrico en un punto que queda a una cierta distancia R con la distribución de carga que uno tiene en el medio. O sea, esta carga depende de la posición de las cargas individuales. Pero esto que está aquí, este error representa la carga por unidad de volumen, es decir, la densidad de carga que yo tengo en el medio. Pero para resolver esta ecuación yo necesito expresar esa densidad de carga, bien sea en función del potencial o en función de la posición de las cargas individuales. Entonces, si yo tengo una solución que tiene iones positivos y negativos, bueno, ¿cuál es su densidad de carga? En principio,
la concentración de iones positivos por su carga más la concentración de iones negativos por su carga entonces fíjense, aquí me aparece la constante de Faraday. La constante de Faraday es nada más que el número de Avogadro por la carga del electrón. Fíjense que aquí esta en realidad es la valencia positiva y la valencia negativa. Si yo quiero la carga, tengo que multiplicar por los dos términos, por E minúscula. Y por el otro lado, lo que me aparece aquí es lo que me sobra de la constante de Faraday, es el número de Avogadro para pasar las concentraciones, si las tengo en moles, pasarlas a moléculas. Vamos a calcular la energía potencial en un punto P generado por una carga positiva o por una carga negativa. Sería el valor de potencial multiplicado por la carga. Entonces, lo que postularon Debye y Hickel es que la concentración de iones alrededor de un ion cargado, esa distribución básicamente es una exponencial que depende aquí de la energía de la energía en el punto P, que es carga por el potencial en ese punto sobre Kt. Esto me da algo adimensional. Y fíjense que igual aparece, yo tendría una fórmula para el catión y una fórmula para el anión similar, y dense cuenta que si las cargas estuvieran homogéneamente distribuidas, el potencial fuera cero, y si el potencial fuera cero, lo que me quedan son estos exponenciales se van a 1, y lo que me queda es la carga, este factor preexponencial de carga positiva y este factor exponencial de carga negativa. Y esas serían las concentraciones más y concentraciones menos de los iones. ¿Ok? Fíjense, si la concentración de cargas es uniforme, en realidad el potencial en ese punto, si hay cargas positivas o negativas igualmente distribuidas, el potencial en ese punto debe ser cero, en ese punto P que escogí. Entonces, si phi es igual a 0 y phi es igual a esta suma que está aquí, donde aquí está C más y C menos, entonces yo tengo que esta condición para el potencial cero, es decir, para una distribución homogénea de carga, que si se quiere una condición de electroneutralidad, ¿ok? La concentración de cationes por la carga de los cationes más la de aniones por la carga de los aniones igual a cero. ¿Ok? Fíjense que en mi fórmula general, que era la de Rho, que es esta que está aquí, en cada una de las concentraciones de iones obtengo esto. Y voy a obtener la aproximación, de ahí que tienen varias aproximaciones a su coeficiente de actividad. Voy a obtener la más aproximada, que es la expresión lineal de Debye-Hickel, simplemente linearizando estos exponenciales. O sea, si esto es a la menos x, básicamente, si x es muy chiquito, que básicamente quiere decir que Kt es mucho mayor que la energía de interacción entre iones, entonces esto me da 1 menos el argumento de la función exponencial. ¿Ok? Eso es así tanto para el catión como para el anión, con la diferencia de que aquí hay un Z más, y aquí hay un Z más y aquí hay un Z menos. ¿Ok? Pero en los dos casos me baja 1 menos X. Entonces yo puedo agrupar el factor preexponencial del catión y el factor preexponencial del anión en un paréntesis nada más, y por el otro lado tengo lo que resulta de que bajen los argumentos de los exponenciales. Entonces dense cuenta que esto es igual a esta ecuación que tenemos aquí, que por lo tanto esto es 0 y que nada más sobrevive esta parte. ¿Ok? Es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Eso, si yo tuviera una cantidad de iones positivos y negativos, cationes de diferente naturaleza, yo pudiera expresar esto como la sumatoria de las cargas al cuadrado por las concentraciones de esos iones. ¿Ok? Eso, o sea, en principio, mi Rho va a ser igual a esto que está aquí.
todo eso que está aquí para una concentración de iones dada, que yo puse con la mano, es constante. F es constante, R es constante, T es constante, la carga es constante y la concentración la puse yo. Entonces, todo esto que está aquí, yo lo voy a llamar capa cuadrado. Es decir, que capa va a ser la raíz de esto que está aquí. ¿Ok? Si yo llamo a eso capa cuadrado porque es una constante para cualquier concentración, entonces yo tengo que ρ sobre epsilon, es decir, aquí aparece la misma epsilon, es igual a capa cuadrado por phi. Y ahora, si esto es igual a capa cuadrado por phi, obtuve una ecuación de Poisson-Boltzmann que tiene el término de ρ en función de phi y puedo resolverla. La solución general de la ecuación es esta que está aquí, tiene dos términos, un exponencial negativo y un exponencial positivo. Pero fíjense que el segundo término, a r, o sea, distancias muy largas, tiende a infinito. Eso en principio no se ve aquí porque este tiende a infinito y este también, pero con una pendiente distinta. Entonces fíjense que si yo aplico el L'Hospital, arriba me queda otra vez el factor exponencial por una capa y abajo me queda 1, por lo tanto el límite de esto realmente tiende a infinito cuando r tiende a infinito. Entonces, dado que eso es afísico, para mi potencial significa que B es igual a 0. O sea que de la solución general ya paso a una solución más restringida, que es este primer término que está aquí. Por otro lado, si yo otra vez aproximo el exponencial de manera lineal, que es lo que vengo haciendo, este exponencial me queda 1 menos x aquí, me queda esta expresión para el potencial, y otra vez, fíjense, si la concentración de electrolito fuera 0, capa fuera 0, por lo tanto ρ fuera 0. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿qué me quedaría si yo estoy partiendo de una carga central? Que el potencial debe ser igual a el mismo potencial que yo tenía originalmente cuando tenía simplemente un cation, si escojo el cation para hacer el cómputo, un cation central solamente, es decir, lo que genera la perturbación que ese cation genera en el espacio alrededor de él. ¿Ok? Entonces, cuando kappa es igual a 0, yo pongo en este término, pongo kappa igual a 0, me queda A sobre R, y A sobre R tiene que ser igual a esto, ¿verdad? Porque es igual al potencial, y de ahí deduzco el valor de A. Entonces ahora, ya teniendo el valor de A, siendo esta mi solución particular, me queda como solución de la ecuación de Poisson-Boltzmann estos dos términos. Y fíjense que yo puedo calcular para cualquier valor de R el potencial. En particular, puedo calcularlo para la superficie del ion central. ¿Por qué me interesa eso? Porque ese es el término que va aquí para obtener la energía libre total, digamos, el trabajo total de cargar el ion central. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? Bueno, simplemente donde va R pongo A. Aquí pongo A y ya me queda el valor de la función evaluado en la superficie, que es este, ¿verdad? Phi de R igual a es esto que está aquí, solo con A aquí. ¿Ok? Ahí está, reviso. Entonces, si quiero calcular el trabajo completo, yo tengo una expresión para calcularlo, meto el potencial eléctrico aquí e integro entre 0 y Q de Q, donde mi diferencial de carga es E por el diferencial de Z, y entonces me va a quedar, si yo meto esto aquí, me va a quedar un integral en dz sencilla, o sea, la mayor parte de las cosas sale para afuera, no añaden al integrando, son constantes para el integral de z, y me queda el integral de z que me da z cuadrado. ¿Ok? Es sobre 2. Entonces, si yo hago eso, yo obtengo otra vez para la energía libre con un ion central, con un cation central, interactuando con todo el mundo, es decir, esta energía, ese W viene siendo este W que está aquí, total. ¿Ok? Que lo saqué de mi ecuación de Poisson-Boltzmann con todo el mundo incluido. Entonces, con más aquí se denota que es con un cation central que estoy haciendo el cálculo, lo podía hacer con un anión. El cálculo me da esto. Y esto yo lo identifico
como lo primero que obtuve para la energía de cargar el ion central solo, ¿verdad? Eso me da esto, que es esto mismo. Entonces, si yo a la energía total le resto esta cosa que está aquí, me da la interacción, ¿verdad? Aquí tengo lo mismo. Paso esto para el otro lado y entonces obtengo que la interacción que yo había llamado KT logaritmo de gamma medio, gamma más menos, es igual a esto que está aquí. Fíjense que si yo hubiera hecho toda esa deducción, si el W se hubiera agarrado, si agarro un catión, en principio yo lo que obtengo es gamma más. Si agarro un anión, lo que obtengo es gamma menos. ¿Ok? Para obtener esto que está aquí, para obtener gamma más menos, bueno, si yo saco el logaritmo aquí, en la expresión total, obtengo esto, y lo que tengo es que sumar mi contribución de gamma más menos multiplicado por el número de moles. Aquí tengo gamma más y tengo gamma menos, que es esta misma expresión para el catión y el anión. Entonces la ecuación que me está quedando es esta. ¿Ok? La valencia total, la suma de las valencias del catión y el anión multiplicado por el logaritmo de gamma medio es igual a esto que está aquí. Esta expresión puede simplificarse. ¿Cómo? Dándose cuenta que para un electrolito, nu más por z más nu menos por z menos tiene que ser igual a 0. Esta no es la misma condición de electroneutralidad que habíamos usado antes. Fíjense que la condición de electroneutralidad usa o contiene las concentraciones de catión y de anión. Entonces, las concentraciones por sus cargas, en principio, la suma de todas ellas, si estuvieran homogéneamente distribuidas, o si yo las cuento absolutamente todas, deben ser igual a 0. ¿Cuándo las cuento absolutamente todas? Cuando R, escogió la distancia de R de manera muy grande. Cuando R tiende a infinito. Entonces, bueno, esta en cambio se refiere a una condición de electroneutralidad de mi sal, de mi electrolito, que es que la valencia del catión por la carga del catión más la valencia del anión por la carga del anión tiene que ser igual a 0. Cuando yo escribo una fórmula tipo NaCl, en el NaCl es neutro, a pesar de que el sodio tiene carga positiva y el cloruro tiene carga negativa. ¿Ok? Pero en principio la carga de eso del NaCl como par iónico es 0. Entonces, si esto se cumple, fíjense, yo puedo multiplicar esta ecuación, bueno, pasar esto para el otro lado y multiplicar esa ecuación, aquí me queda negativo esto que estoy pasando, multiplicar esa ecuación por z más y multiplicar esa ecuación por z menos, me quedan estos términos que están aquí y si yo le sumo, obtengo un factor igual a este, pero que se puede simplificar. ¿Ok? O sea que esto que está aquí es igual a esto que está aquí. Surge de esta suma que está aquí. ¿Ok? Acuérdense, nu menos más nu más igual a nu. Si yo pongo eso en la ecuación general para hallar gamma más menos, las nu se van y entonces me queda, yo puedo despejar el logaritmo de gamma más menos, que es este que está aquí. ¿Ok? De hecho, yo puedo reescribir esto dándome cuenta que tengo un factor E sobre K, que es sobre, sí, E sobre K, que E sobre K es la constante de Faraday. Si la pongo dos veces me aparece el número de Avogadro, etc. Yo puedo reescribir esto de una manera sencilla en que todo en principio, bueno, era ya calculable, pero si lo reescribo y pongo el valor de kappa, que fue el que obtuve, recuérdense cuando empecé a resolver la ecuación de Poisson-Boltzmann, lo meto aquí e incluso puedo pasar esto al logaritmo en base 10 y me aparece la conversión que es el logaritmo en base natural de 10. Entonces, obtengo una ecuación sencilla donde me aparece, si yo sustituí quien era kappa, me aparece la fuerza iónica. Recuérdense de esto es kappa cuadrado, un medio de esto es kappa, y aquí
tengo una expresión que la vamos a relacionar con, vamos a definir como fuerza iónica. Fuerza iónica va a ser un medio esta sumatoria que está aquí, por definición, ¿ok? Yo la puedo llamar otra cosa, pero la llamo fuerza iónica porque es una sumatoria de concentraciones por carga al cuadrado de los cationes y aniones que están allí. Entonces, cuando la solución que yo tengo es cada vez más iónica, tiene más carga, su fuerza iónica es mayor. ¿Ok? El caso es que todo esto, si yo transformo las unidades de manera conveniente y fijo en qué unidades yo estoy metiendo las concentraciones, por ejemplo, si las tengo en moles por litro, ese litro lo tengo que cambiar en MKS de manera que me cuadre con las unidades de allí. Entonces, si yo hago todo eso, el caso es que puedo obtener una expresión para la actividad de gamma más menos muy simple, en la cual si yo meto cuál es la constante dieléctrica y meto cuáles son las cargas y calculo la fuerza iónica, de una vez me aparece gamma más menos. Para el caso del agua a 25 grados, es decir, metiendo 298 aquí y metiendo la constante dieléctrica del agua, yo obtengo una expresión todavía más sencilla de mi coeficiente de actividad en función de la fuerza iónica. Cuando se compara el coeficiente de actividad que se obtiene de esa manera con que son estas rectas que aparecen aquí divididas, se compara contra el experimento, se ve que incluso a concentraciones muy bajas, esto que está aquí es la fuerza iónica, que recuerden concentración por r cuadrado en medio, pero la sumatoria, pero el caso es que esto es básicamente una medida de concentración. Si yo calculo cómo varía el logaritmo en base 10 de gamma más menos, veo que existen diferencias notables, inclusive a valores bajos de la fuerza iónica. Ahora, ¿qué significado tiene kappa? Esa capa que obtuve y de la cual vengo hablando y que está relacionada con la fuerza iónica. Lo tengo por ningún lado. Aquí, esta capa. Bueno, para entender eso, veamos lo siguiente. Rho sobre, para yo resolver la ecuación de Poisson-Boltzmann, dije que era igual a capa cuadrado por phi. Y ya la expresión de phi la tengo, porque la expresión de phi era la resultante de la solución de la ecuación de Poisson-Boltzmann, la meto allí y me da esta cosa que está aquí. Entonces, fíjense, si yo quisiera, esto es densidad de carga, ¿ok? Fíjense, si yo agarro esta primera expresión y esta segunda y quito el epsilon, básicamente tengo densidad de carga, carga por unidad de volumen. Entonces, si yo multiplico la carga por unidad de volumen por un volumen, me da la carga que tengo contenida en ese volumen. Fíjense que la expresión de carga depende de la distancia R del ion central. ¿Ok? O sea, ¿cuánta carga tengo? Yo puedo definir cuánta carga tengo a cada R. ¿Ok? ¿Cuál es la densidad de carga? Entonces, imaginemos que tenemos una concha de sección transversal de R. Entonces, básicamente, el volumen de esa concha es el volumen de la esfera exterior menos el volumen de la esfera interior, 4/3 de pi R más de R al cubo menos R al cubo, que es aproximadamente, si uno quita los términos cúbicos que son chiquitos, etcétera, etcétera, queda 4 pi R cuadrado de R. Entonces, si yo multiplico esto por la densidad de carga, que es lo que estoy haciendo aquí, se simplifica la ecuación y me queda esta expresión que está aquí. Esta expresión que está aquí sería la carga contenida en una concha que se encuentra a una distancia R del centro. Ahora, si yo integro esa concha desde el valor 0 hasta el valor infinito, ¿qué debería obtener? Bueno, si yo tengo un ion central que tiene carga positiva, yo debería tener una carga negativa que contrarresta la de ese ion central. Entonces, la integral de esto desde 0 a infinito debe ser igual a menos E sobre Z. Y el cociente entre esto y E sobre Z es la proporción de carga que yo tengo incluida en una concha de radio R. ¿Ok? Eso lo voy a llamar F de R de R. Yo voy a llamar a ese cociente que está aquí, que depende de R. ¿Ok?
Ese cociente se simplifica si esta función de R se va, esto es lo que me da la función, y yo veo que la función tiene un término que crece con R y uno que decrece con R. Por lo tanto, tiene un máximo, el máximo puede encontrarse derivando la función igualando a 0, y lo que obtengo es que el radio de ese punto máximo de esta función, ¿ok?, es 1 entre kappa. O sea, kappa tiene dimensiones de 1 entre longitud y su inverso tiene dimensiones de distancia. Aquí vemos la función f de r evaluada, graficada en función de kappa r. Otra vez, si kappa tiene dimensiones de 1 entre longitud y r tiene dimensiones de longitud, esto es adimensional, pero esto es una distancia dimensional. Y a la distancia, cuando r es igual a 1 entre kappa, obtenemos el máximo de la función. Esto viene siendo la probabilidad por unidad de anchura de encontrar al ion que equilibra el ion central. Y otra vez, como a medida que me muevo del ion central yo encuentro iones positivos y negativos, en principio la carga total de ese ion central queda completamente neutralizada si yo tomo una distancia muy larga de ese ion central. Porque si no la tomo, voy a tener una cantidad de iones positivos y negativos que en principio me apantallan al ion central visto desde afuera. ¿Ok? Si yo tengo un ion central, vamos a suponer que yo tuviera esferas color amarillo y color verde como teníamos al principio, y escogí el color verde el ion central. Si yo empiezo a poner esferas amarillas y verdes, llega un momento que no veo la central, yo no puedo distinguir la central entre las amarillas y verdes. Desde el punto de la interacción, eso es parecido. Cuando yo intento sentir la interacción y estoy muy atrás y tengo varias capas, entre comillas, de solvatación, de esferas de coordinación de ese ion central, yo no distingo el ion, no me llega la interacción con el ion, no lo veo. A ese apantallamiento se refiere la longitud de Debye. Pero en principio, a una distancia que es 1 entre kappa, yo tengo la mayor probabilidad de tener en ese volumen un ion que contrarresta, una carga que contrarresta la carga central. Eso es básicamente el significado de kappa. Y por supuesto, kappa también se denomina, además de longitud de Debye, 1 entre kappa es la longitud de Debye, 1 entre kappa. Y 1 entre kappa también es el ancho de la doble capa eléctrica. Y entenderán fácilmente por qué es de la doble capa eléctrica, porque hay iones y contraiones en esa capa. ¿Ok? Y es el ancho al cual encuentro una carga, la mayor probabilidad de tener una carga similar a la del ion central. Buscando en la bibliografía para ilustrar el hecho experimental, me encuentro que hay varios gráficos que realmente son un poquito engañosos. Esto simplemente buscando una figurita de internet. Es verdad que Debye y Hickel suponen que el catión y el anión tienen igual tamaño y son esferas conductoras de radio A. Lo de conductoras es porque si yo tengo una carga uniformemente distribuida en la superficie, eso es equivalente a que tuviera la carga en el medio de la esfera y fuera una carga puntual. Pero el caso es que si yo me plantease que el sistema físico es un sistema parecido a este, donde el catión y el anión tienen el mismo tamaño y hay uno al lado del otro, y yo me preguntase por el potencial detrás de eso, realmente aquí debería anularse el catión con el anión, la carga de ellos. Es su falta de distribución homogénea lo que me produce un potencial que es mayoritariamente negativo o positivo. Por ejemplo, si un surfactante o si el sulfato de sodio se absorbe sobre una superficie, el hecho de que ese surfactante aniónico me produzca una superficie que está negativamente cargada es en parte el resultante de que los iones sodio no están completamente pegados al sulfato, sino que difunden en la solución. Entonces, siempre va a haber una concentración de iones sodio y de cationes mayor
frente a una carga negativa que la de coiones, pero su distribución no es homogénea y eso hace que el potencial baje desde un punto, aquí está, aquí si esta carga fuera negativa, aquí está graficada el potencial sin signo, digamos, el valor absoluto, y el potencial baja desde un valor máximo hasta un valor mínimo. Es decir, cuando me voy a distancia muy larga, el potencial debe ser cero, producto del apantallamiento de coiones y contraiones. Pero en realidad esto hay, la situación real es más parecida a esta, en la cual los catión y el anión tienen diferente tamaño. Entonces, nada más con tener, incluso si tuviésemos una capa de contraiones que estuviese enfrente de mi capa de iones negativos o positivos, ya esto es una distribución no homogénea. Y por supuesto genera una distribución no homogénea de ahí en adelante. Encima de todo eso, cada uno de estos iones y contraiones está solvatado por las moléculas del agua que son polares. Entonces, con más razón, lo que uno ve en la superficie no tiene una distribución homogénea de carga. Bueno, una cosa importantísima y que deben aprenderse una vez que la piensen y la entiendan suficientemente, es que de la fórmula se deduce que la fuerza iónica es inversamente proporcional a la longitud de Weyl. Aquí esto es del Hunter y esto la llaman lambda D, pero es kappa menos 1 es la notación estándar. Entonces, el inverso de kappa, que es la longitud de Weyl, esta que está aquí, varía inversamente con la fuerza iónica. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 entre kappa, si este es el potencial, la forma en que varía el potencial eléctrico con respecto a la distancia es de este tipo. Es como una exponencial. Pero a medida que yo tengo mayor concentración de iones, es decir, que la fuerza iónica es mayor, el potencial decae más rápidamente. En vez de ser este punto, decae como este o decae como este. Y el valor de kappa, de 1 entre kappa, de la longitud de Debye, también se va moviendo hacia la superficie. ¿Ok? Es decir, la capa, se dice que la doble capa eléctrica se contrae. En realidad lo que está pasando es que la distancia que necesito cuando hay más iones para apantallar el ion central es más chiquita porque hay más iones dispersos en solución. Otra vez, recuérdense el problema de las esferitas de colores. Si tengo esferitas verdes y amarillas alrededor de una esferita verde central, llega un momento en que yo no veo la central. Pero mientras más esferas verdes y amarillas tenga por unidad de volumen, más rápido la voy a dejar de ver. Entonces el apantallamiento es más efectivo. Esto que está aquí es un trabajo que encontré ahorita y aún no leo sobre cómo es la concentración de cationes con respecto a una superficie cargada de una nanopartícula. Y lo hallan utilizando técnicas de física de superficie. El caso es que las curvas que encuentran son similares a lo que predice Debye y Hickel. Y por eso me llamaron la atención. Y como se ve, dependen del catión. Finalmente les comento que existen expresiones entonces en las cuales uno puede hallar, por ejemplo, para agua-aceite, la tensión dependiendo de la actividad química de los iones del electrolito y del surfactante. Este es un trabajo de Gurkov, que es una generalización de un trabajo de Reffel, que lo hizo sin sal para una interfase agua-aceite, y obtuvo una fórmula de tensión en función del logaritmo de la actividad química del surfactante. Cuando uno tiene sal, lo que obtiene Gurkov es que otra vez la tensión puede expresarse de manera explícita en función de una expansión del logaritmo, donde las actividades que se toman en cuenta en el argumento tienen que ver con la concentración de surfactante o con la concentración total de iones en el medio, incluyendo surfactante y electrolito. ¿Cómo calcula él los coeficientes de actividad? Utilizando la teoría de Debye-Hickel. Esta es una expresión de la teoría de Debye-Hickel menos aproximada que la lineal que encontramos nosotros.
El caso es que aunque estas expresiones se ven complicadas, realmente esto es algo fácilmente calculable en una hoja de Excel, dado que las constantes A y B son dadas por la teoría, y lo que uno tiene que encontrar, bueno, estas constantes A y B tienen que ver con el tamaño de los iones, o sea que esta es una aproximación, esto que sale aquí. Pero en principio lo que tienes que meter la fuerza iónica, mete la fuerza iónica, evalúa y ya tiene gamma medio. Tiene gamma medios y poniendo estas concentraciones aquí tiene las actividades, y al meter las actividades aquí tiene cómo varía la tensión. Entonces es algo muy valioso, porque recuérdense que según la ecuación de Gibbs, eh, eh, la pendiente, o sea, la variación de gamma con respecto a la concentración de surfactante, está relacionada con el número de moléculas de surfactante sobre la superficie, y el inverso me da el área superficial de un surfactante. Entonces, es muy conveniente tener expresiones de gamma en función del logaritmo, porque las derivadas del logaritmo en función, las derivadas de una expresión de gamma en función del logaritmo de la concentración son muy fáciles de calcular. Bueno, hasta aquí llega la clase correspondiente a la teoría de Weihickel.